Voy a realizar el problema 5. Dice, un objeto de tamaño de 15 centímetros se encuentra situado a 20 centímetros en un espejo cóncavo, de distancia formal 30 centímetros. Recordar que aquí el espejo cóncavo es aquel que tiene el radio negativo. Mira los apuntes y en el apartado C cuando hagamos el dibujo, en el apartado B, perdón. Recordar los datos, pues en este caso todo lo que se encuentra a la izquierda tiene el signo negativo, la distancia focal, donde pone formal se refiere a distancia focal, dado todos los datos que están a la izquierda del espejo son negativos. Y lo primero que nos pregunta el apartado A es por calcular la posición y el tamaño de la imagen formada. Vamos a las fórmulas que tenemos del espejo esférico, en este caso conociendo la distancia de la imagen, la distancia al objeto y la distancia focal, podemos aplicar la primera fórmula y para el caso del tamaño de la imagen, conocer la altura de la imagen. Recuerda, siempre la imagen va con I', el objeto va con I, y lo propio para las distancias. S' corresponde a la distancia a la imagen, S corresponde a la distancia al objeto. El apartado A calcula la posición y el tamaño de la imagen formada. Dado que conocemos la distancia a la que se encuentra el objeto y la distancia focal, lo único que tenemos que hacer es despejar S'. Escribimos la ecuación del espejo esférico, sustituyendo ya los valores. En este caso, si lo colocamos todo en centímetros, el resultado nos dará en centímetros. Lo que es importante es los signos. Recordar, todo lo que esté a la izquierda siempre tiene signo negativo. Despejamos S', cuidado aquí a la hora de despejar. Pasar 1 menos 20 centímetros, pasarlo a la derecha. Operar, en este caso nos sale S' igual 60 centímetros. Voy a hacer los cálculos para el caso de que hayan tenido algún problema. Cuidado con los signos, cuidado con las fracciones, cuidado con lo que está abajo y lo que está arriba. Son operaciones muy sencillas, pero se pueden cometer un fallo tonto que te puede llevar el problema. En este caso he despejado todo antes de meterlo en la calculadora. Simplemente esa es la fracción que nos quedaría, S' igual 60 centímetros. Ya conocemos la posición, ahora nos preguntan por el tamaño de la imagen. El tamaño es muy sencillo, dado que si nos vemos a la fórmula, ml es igual al tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, o lo que es lo mismo, menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Conocemos la distancia de la imagen y conocemos la distancia del objeto. Además nos dicen el tamaño del objeto, simplemente será despejar I', lo mismo, cuidado con los signos. En este caso, S' sería positiva porque se encuentra a la derecha, pero es el signo de la ecuación lo que nos da el menos. La imagen el tamaño de la imagen es de 45 centímetros. Si hubiéramos trabajado en metros, nos saldría en metros. El mismo valor. Vale, el apartado B nos dice que construyamos la imagen. En este caso, recordar, la imagen, el rayo que pasa por C no se desvía. El rayo que pasa por F, el rayo que viene paralelo, corta en F. En este caso se forman con la prolongación de ambos rayos. Como vemos ahí las líneas discontinuas en el caso del amarillo, habrían líneas discontinuas también para el caso verde. Y eso correspondería a S', como vimos en el apartado anterior, es una imagen que se sitúa a la derecha. Ahora vamos a realizar el apartado C, y el apartado C nos dice si el espejo considerado fuese convexo en lugar de cóncavo y del mismo radio. Es decir, ahora tenemos un espejo convexo en vez de cóncavo, es decir, el radio se estaría situado hacia la derecha. La distancia focal en este caso sería positiva y es la misma ecuación del espejo esférico, lo único que tendríamos diferentes datos. En este caso la distancia focal, dado que el espejo es convexo, sería positiva, por tanto lo único que tenemos que hacer es calcular el resto de datos. El objeto se sigue situando a la izquierda del espejo, despejamos y nos sale que S' es igual a 12 centímetros. Aquí cuidado, ya digo, con los signos, simplemente tener muy claro cuál es la diferencia entre espejo convexo y cóncavo. Una vez veamos el dibujo de clase, todo lo que esté situado a la izquierda es negativo, todo lo que esté situado hacia la derecha es positivo. Bueno, hacemos lo propio para la imagen, es la misma fórmula, lo único que teniendo en cuenta ahora el cambio de signo que tenemos en la distancia focal, aunque en este caso no influye, ya que la imagen aún así no sigue saliendo a distancia, no sigue saliendo positiva. Por tanto, I' en este caso nos saldría de 9 centímetros. Eso quiere decir que es una imagen positiva, virtual, ya que está a la derecha de un espejo. Y en este caso es de menor tamaño que el objeto.